Queremos darle la bienvenida a la conferencia magistral y visita acompañada por la exposición La línea del destino del artista colombiano Óscar Muñoz. Hace 3 años se iniciaron las conversaciones entre Saco y Óscar con el fin de traer su obra a Antofagasta y con ello contar por primera vez con una exposición individual del artista en Chile. Por temas como la agenda del artista y la contingencia nacional e internacional, por supuesto, parecía imposible contar este año en esa edición en su presencia. Y sin embargo, para la Bienal 1.0, ese anhelo se hizo realidad y ahí lo tenemos. Óscar Muñoz vive y trabaja en Cali. Estudió arte en la Escuela de Bellas Artes de Cali en los años 70. Ahí empezó a experimentar con la mezcla entre dibujos e imágenes fotográficas, incursionando en la relación de la fotografía y otros soportes audiovisuales con la realidad, convirtiéndose en los ejes de su creación artística. Hoy llega a Antofagasta con la retrospectiva La línea del destino, compuesta por 4 obras expuestas en la Sala de Arte de la Fundación Minera Escondida. Y para realizar esta única conferencia presencial, para compartir con todos los presentes la extensa trayectoria que la ha llevado a convertirse en uno de los creadores colombianos más reconocidos a nivel mundial. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y cedemos la palabra a Óscar Muñoz. Bienvenido. Gracias, Dagmara. Y aprovecho para agradecer a Dagmara, a Cristian, al equipo que organizó, digamos, la Bienal, y los que, digamos, también que han hecho posible que este encuentro entre nosotros se dé, que no ha sido, la verdad, no ha sido fácil. Pensaba como leer un texto que tenía ya escrito, pero voy más bien a mirarlos a la cara y a conversar con ustedes. Si tienen algo para preguntarme, con mucho gusto. Como dice Dagmara, yo, digamos, empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Cali, salí en los años 70. Una época, digamos, como muy, muy agitada en el medio, en el pequeño medio cultural de la ciudad. Digamos como pequeño pero floreciente, ¿no? Y para mí fueron muy importantes el contacto y las amistades con otros artistas de mi generación o un poco mayores, que fueron, digamos, como definitivos en comprender cosas que yo, egresado de la escuela, la verdad no lo conocía, digamos. Como que el hecho de hacerlo en la práctica, en la relación con los materiales y con los mecanismos, me parece que pude, digamos, como enterarme de cuáles eran como mis intereses. Aunque, para decir la verdad, digamos como que yo he ido aprendiendo bastante. Bueno, sobre todo tengo preguntas, no tengo respuestas definitivas, pero, digamos, la práctica con los elementos y con los materiales son los que me
han dado, digamos, como precisamente como una experiencia, digamos, una especie de conocimiento con los procesos y las, digamos, como las técnicas que me interesaron. Entonces, digamos, yo fui muy amigo de una grabadora que vivía en Cali, ahora vive en Bogotá, María La Paz Jaramillo. Trabajé con Pedro Alcántara, un artista gráfico, digamos, como pionero en la impresión de serigráfica. Y tuve dos amigos que ya no están, no están vivos. Uno fue un fotógrafo muy agudo y muy exquisito, que fue muy cercano, digamos, en la vida cotidiana, Fernel Franco, y otro, un gran dibujante, un gran artista que también, digamos, como que generó muchas inquietudes en mi trabajo, que se llamaba Ever Astudillo. Digamos como que esos personajes fueron importantes en este proceso, donde yo más o menos me doy cuenta que, digamos, no, además de aprender la técnica, el porqué, los mecanismos, me interesaba, digamos, otra cosa, que me encontré con un texto de Richard Sennett, un filósofo contemporáneo, que tiene en su libro El artesano un capítulo dedicado a las reparaciones. Y él en ese capítulo habla de digamos, una práctica que cada vez está más perdida, cada vez pues, se practica menos, que es el de las reparaciones. El que repara un objeto, un mecanismo tiene que aprender cómo funciona. Y me parece que si le hace un cambio a ese mecanismo, es porque lo ha entendido y porque está comentando sobre el mecanismo, que puede ser para que funcione mejor o para que funcione peor o para que funcione como le dé la gana, ¿no? Un poquito, digamos, como eso es lo que yo he tratado de hacer con la fotografía, el grabado y en general, digamos, con técnicas que el hombre desarrolló para trascender, para crear documentos, para crear imágenes que lo trasciendan, como el caso, digamos, de la imprenta, de la fotografía, de la serigrafía, del grabado, ¿no? Voy a hablar sobre todo, digamos, de la fotografía, en este caso, y voy a mostrar algunos trabajos que son objetos fotográficos, de naturaleza fotográfica, pero también algunos videos que son cosas que hice después. Inicialmente quería empezar con esta increíble fotografía. Este es un daguerrotipo de Daguerre, que hizo al poco tiempo que se hizo la primera fotografía, que es la de los tejados. No sé si ustedes la recuerdan. Lo que tiene de especial esta fotografía es que deja ver, digamos, el problema del tiempo, de la temporalidad. El problema, digamos, la limitación que existía en la fotografía en el momento.
la fotografía, el daguerrotipo fue hecho a una hora muy concurrida del Boulevard de Temple. Sin embargo, solamente una persona aparece en esta foto, que es un señor, un señor que es yo no lo puedo señalar, bueno, que se ve en la esquina, que se está embolando los zapatos. No sé cómo se dice aquí, brillarse los zapatos. Nosotros le decimos en Colombia embolarse los zapatos. Y que esa inmovilidad fue lo único que hizo posible que él esté ahorita, que nosotros estemos hablando de él ahorita en este momento. Y no todos los otros que estaban allí vivos pasando por ahí. Digamos, como que esa reflexión, o digamos ese hecho, pone de manifiesto que una de las, digamos, como de las carreras de la fotografía ha sido como la conquista del instante. Es decir, cortar el instante y congelarlo, detenerlo. En el 2010, José Roca es el curador de una exhibición, que es un evento que se hace en Filadelfia, que se llama Filagráfica, y él me invita a participar y hacer como, bueno, un trabajo para ahí. Y yo me pongo a investigar y me encuentro con un hecho increíble, y es que en Filadelfia, en el mismo año de la fotografía, a los pocos meses de la fotografía del Boulevard, un hombre que es Robert Cornelius, a ver si no tengo la foto original aquí, el daguerrotipo original, que su familia eran químicos, metalúrgicos. Él se pone a investigar y encuentra la posibilidad de darle sensibilidad a la placa, de manera que él se para en la esquina de su casa, afuera, y se toma esta fotografía. Este daguerrotipo, donde dice Robert Cornelius, él mismo dice, esta es la primera fotografía jamás hecha a un ser humano. Y yo propongo, digamos, a partir de eso, a partir de ese encuentro con ese hecho, digamos, que era increíble porque una cosa había sido en París y esto era en Filadelfia, y que había pasado, digamos, como unos 3 o 6 meses de diferencia entre una cosa y la otra. Me encuentro con esta imagen y me siento absolutamente, digamos, como atraído por ese gesto, por ese trabajo, por esa aventura. Y por ese hecho, digamos, de lograr que realmente capturó su propia imagen para siempre, porque está, bueno, digamos, para un muy largo periodo, porque está todavía, digamos, en un museo en Washington. Y lo que yo hice fue hacer esta imagen. Bueno, el proceso fue muy sencillo, pero tomé un espejo, le removí la
la pintura que protege la corrosión de la materia especular, digamos, de la materia que lo vuelve espejo, que es muy sensible a la corrosión, a la oxidación. Y sobre esa digamos, lámina, sobre esas láminas sin la capa protectora, hice un grabado, digamos, un agua fuerte, que es el mismo daguerrotipo de Cornelius. Luego le pusimos unas capas, una capa muy delgada con cierto, digamos, como con un tamiz que dejara como una especie de trama, de manera que esta pieza iba en un sentido, digamos, contrario en el tiempo a la propuesta por Cornelius. Mientras la de él era permanecer y fijar la imagen, la que yo proponía era desfijarla y darle la posibilidad de deteriorarse, envejecer y morir como nos pasa a nosotros. Entonces es como el cierre de un proceso que empieza con la fijación y que a una cosa que propone un retrato más parecido a la vida misma, que es a la posibilidad de afectarse con el cambio. Como ustedes ven, digamos, ninguna es igual y todas están en un proceso de deterioro con el tiempo. Un trabajo que yo había hecho antes, este trabajo es desde 2010, para mí este trabajo, digamos, es un trabajo muy importante porque me abrió muchas posibilidades, digamos, y me hizo muchas preguntas sobre la imagen y el proceso, sobre la fijación. Se supone, digamos, que la fotografía es fotografía porque es grafía, porque se detiene, se fija, ¿no? Por lo menos la fotografía análoga en el sentido que nosotros la tenemos. Es el acto químico de congelar la imagen, es lo que la hace pasado. Es la que la hace pasado y nosotros seguimos, pero ella está allí. Roland Barthes decía una cosa que el mecanismo de algo así como que el mecanismo de la fotografía nos da la posibilidad de revisitar una cosa que nosotros no podemos revivirla, es decir, volverla a vivir de modo existencial. Porque ya la fotografía es distinta, porque nosotros somos distintos, porque el espacio ya cambió, todo cambió, pero la fotografía está allí, congelada, detenida, y nos lleva, digamos, tiene esa capacidad de llevarnos a ese momento. Los narcisos fueron unas cubetas llenas de agua, donde yo hice unas impresiones con polvo de carbón sobre la superficie del agua. Algunas de ellas tienen papeles flotando. Y pues allí se pueden ver el tiempo que ha pasado, ¿no? Aquí están un poco más llenas, ahí están llenas. Ahí están, digamos, como cerca a la superficie. Entonces,
la pieza, digamos, consiste en la impresión en el momento y a partir de allí, de ese punto, cuando el polvo toca la superficie del agua, ya empieza el proceso, digamos, de evaporación del agua y el proceso de pequeños movimientos y transformaciones de la imagen. Lo cual, digamos, supone que en oposición a la idea de tratar de fijar una imagen, lo que se está haciendo es ponerla en una situación de pues inminente peligro de destrucción o de cambio con cualquier cosa, un animalito, el movimiento del agua, del viento, cualquier cosa, digamos, altera la imagen. Y el mismo proceso de la evaporación, porque la imagen siempre queda flotando, la imagen siempre está flotando, pero el agua está, la evaporación está pasando a través de la imagen. Esta, digamos, es una imagen que algo le pasó, no sé, algo le pasó y ese es el estado en que está en ese momento. Ese soy yo. Bueno, se llama Narciso, bueno, no lo he dicho. Se llama Narciso porque era un poco yo mirándome en el reflejo. En el agua, digamos, un poco como remitiese. Y de hecho, en la exhibición también tengo otro video que se llama Narciso también, y es la misma imagen flotando en el agua. Un poco como que yo decía, bueno, como que el momento de la creación es cuando el polvo, yo no sé si ya les comenté cómo hacía yo los narcisos. Bueno, les voy a explicar porque, y discúlpenme si se me olvidó. Para que se puedan hacer, el agua, la cubeta tiene que estar casi al borde el agua tiene que estar casi al borde de la cubeta. Y allí yo pongo un tamiz, que es una malla, una pantalla, que tiene la imagen mía. Y esa pantalla lo que hace es permitir que pase el polvo por unos lugares y no permitir que pase por otros. Y eso hace la imagen. Entre más cerca esté sin tocarla, entre más cerca esté, digamos como que hay más fidelidad con la imagen. Es como un poquito algo que tiene que ver, de todas maneras, a mí me parece que tiene que ver con la fotografía, porque es un negativo que se pone. Lo que pasa es que aquí cae polvo de carbón y se vuelve positiva la imagen. Entonces, bueno, esta es la imagen. A partir de allí, digamos como que ya no hay posibilidades de retocarla, o digamos como que ya está enfrentada, digamos, como a su propia vida, a su destino, a su devenir, ¿no? Y bueno, en un mes, dependiendo como del lugar, en un mes y medio, o en 15 días, la cubeta va a estar casi vacía, digamos, como está allí, se ve en algunas partes, ¿no? Y la imagen va a estar en el fondo, que también es una cosa como que me parece interesante, digamos, de ese hecho,
es que realmente se convierte en imagen fija cuando ya no hay agua, porque ya no hay posibilidad de que cambie. Ya está seca, adherida al fondo. Entonces ya es como algo que se puede poner vertical, se puede colgar, digamos. Mientras eso no pase, no, la imagen está en la posibilidad, digamos, de destruirse o dejar de ser imagen o convertirse en simplemente en en una mezcla ahí confusa de agua con polvo de carbón. ¿En cuánto tiempo se evaporaba el agua? ¿Cuánto tiempo pasó para que se evaporara todo? Digamos, dependiendo. Yo hice una exhibición ahora en un lugar muy desértico que teníamos el problema de que al otro día yo la hice un poquito antes de que comenzara la exposición y a los 2 días ya había bajado demasiado el nivel del agua porque pues, se evapora con mucha... En otros lugares hay un proceso como distinto, ¿no? Pero entonces, ay, perdona. Que ahí pareciera que hay algo más que la propia imagen. Hay como una escena posterior, aparecía una cartografía en algún momento o algo, me pareció ver. Sí. Digamos, esto es un texto, unas hojas de libro, en ese caso. En este es un mapa de Cali. Este solamente tiene polvo de carbón, nada más. Este tiene unas impresiones como unas fotocopias de una superficie. Estos son unos pedacitos de mapa que están ahí flotando. Y bueno, esas son como las formas que he usado, pero podrían ser simplemente polvo de carbón sobre el agua, digamos, ¿no? Un poco después, digamos, como pensando en esta cosa del tiempo, de la relación del tiempo con la imagen quieta, la imagen congelada, y obviamente con la memoria, porque es que precisamente si nosotros tenemos una fotografía, un documento guardado, pues sabemos que está allí. Y eso es, digamos, como, si nosotros pensáramos que está en una posibilidad de transformarse o de borrarse o de alterarse, no sé, esa relación con ese objeto, con ese elemento sería muy distinta. Esta pieza se llama Aliento y eran unas impresiones en grasa sobre láminas de acero. Unas impresiones que eran invisibles, digamos, a simple vista, pero que se volvían visibles cuando uno empaña, digamos, o como que respira sobre la lámina. Sin embargo, obviamente pasa una cosa, digamos, hay un diálogo entre la persona que está allí, mirándose y a la vez activando, digamos, tratando de ver la otra imagen, al otro, ¿no? Porque cuando empaña con con su aliento la imagen para darle, digamos, visibilidad a la que está allí, su cara desaparece, es decir, esta persona ya no se refleja, aparece el otro. El otro
desaparece cuando esta persona necesita inhalar después de haber exhalado, ¿no? Cuando necesita respirar. Entonces, digamos que se da un diálogo ahí extraño, como sobre sobre la permanencia, sobre el otro. Yo necesito respirar para vivir, ¿no? El otro necesita, para regresar otra vez, para volver a ser, necesita ser empañado, digamos. Allí se ve, digamos, una impresión. Los dos están impresos, solamente uno se ve. Otra cosa que me parece interesante es que también la imagen no permanece. Digamos, la impresión es muy frágil y si uno la toca, le escupe o le salen goticas, ya está transformando esa imagen y la está alterando, digamos. El uso también la va como deteriorando. Pero digamos como que para que exista la imagen tiene que perder el espejo esa posibilidad de ser reflectivo, de mostrarnos nuestra propia cara. Y yo no puedo estar exhalando para hacer permanente esta imagen, ¿no? O no podemos hacerlo. Bueno, esos son como 3 ejemplos de trabajos que me parece que tienen mucho que ver con, digamos que en sí, tienen que ver con el retrato, tienen que ver con el tiempo, digamos, tienen que ver con la permanencia y la impermanencia de la imagen, obviamente, pero son, digamos, como materia, digamos, son como objetos materiales. De los que le voy a hablar, que son dos ejemplos que tengo aquí. Este se llama retrato y es un dibujo con agua sobre una losa al sol. El dibujo dura como, digamos, como que la acción dura como 1 hora. Está constantemente dibujando, la mano está constantemente dibujando un rostro que no se termina de hacer y que cada vez es distinto también, ¿no? De manera que el recuerdo que yo podría tener, o la idea que yo podría tener de la imagen, es como la suma de ese aire que me deja, que encuentro parcialmente, digamos, en el retrato. Algunas veces, como está hecho al aire libre, algunas veces, digamos, como que pasa una nube y tapa el sol y me da más posibilidades de mantener la imagen allí. Pero cuando sale el sol, pues la losa se calienta y se vuelve como más impermanente el trazo, ¿no? Como más.
Allí salió el sol. Es como un Sísifo, hay un trabajo inútil que no tiene final, que no termina, que no tiene sentido. Ese es el último trabajo que es el último video que traje para mostrarles, que se llama Fundido a Blanco. Y es un retrato que yo le hice a mi papá cuando estaba muy enfermo. Y eso fue en el 2009. Yo tenía una cámara para hacer video, obviamente, que era una cámara que hacía fotografías y hacía video. Pero me parece, después me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que parecía una cámara fotográfica. Y pensé que mi papá, pues que yo le había pedido que se quedara quieto. Pensé que él, creo yo, no sé, creo que él pensaba que yo le estaba haciendo una foto. Pero resulta que él estaba enfermo, vivía solo, también me di cuenta eso después. En ese momento, bueno, estos son dos retratos. El retrato de mi mamá que está allí, donde hay ahí como un juego. Roland Barthes dice en La Cámara Lúcida, que es un libro que yo les recomiendo muchísimo. La verdad yo no lo he terminado de comprender, pero lo he leído mucho y pues a mí me abrió muchas como luces, es increíble. Él decía que cuando él se sienta a tomarse una foto, él siente que él es un sujeto que deviene objeto. Él es un sujeto que va a quedar momificado. Y eso han pasado los años, se ha pasado la tecnología y uno todavía ve personas que están, digamos que se hacen una selfie y están en ese punto con un gesto que se hace para tomarse la foto, se quedan quietos, es una especie de micromuerte o un paréntesis de vida donde el sujeto deviene objeto. Y aquí pasa, digamos, como eso. Él está tratando de quedarse quieto y no puede. Y la imagen de allá aparece y desaparece como si estuviera, digamos, como una imagen que tuviera algo de, una especie como de... Fin de la presentación. Yo quería volverlo a pasar para que... La verdad no sé cómo funciona esto.
sé cómo hacer para que... Una más atrás, quizás. Ahí, Y ahora luego adelante y ahí, y ahí. ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, el video dura mucho más tiempo. La cámara está en un punto que hay como una cortina que se interpone entre la cámara y él. No sé si le pudiéramos poner sonido, porque me parece que es interesante, digamos, como la respiración. La verdad no se ve, es un retrato que no muestra nada, muestra que un poquito es el movimiento de las venas y los párpados y la respiración, el sonido de su respiración. Yo quería hacer un video donde él estuviera absolutamente quieto, no sé por qué. Y para mí fue en un primer momento como un fracaso darme cuenta que él no se quedaba quieto, que se le caía la cabeza. Sin embargo, después pensándolo bien, fui dándome cuenta que no tenía sentido, que era un poco, digamos, como esta cosa de ese movimiento, lo que hacía de verdad interesante la mirada del personaje. Que Walter Benjamin menciona sobre la fotografía que en los inicios de la fotografía se construyó un apoyacabezas. Un apoyacabezas que era un elemento que hacía que la persona tuviera la cabeza quieta para que la fotografía diera más detalle y fidelidad. Y él dice, bueno, cita a otra persona que dice que eso hacía que la persona, esa exposición larga, con la cabeza quieta, mirando a la cámara, hacía que la persona estuviera dentro de la fotografía, dentro del instante de la fotografía, que no es lo mismo que tomarse una foto ahora, con una instantánea, donde se atrapa sin darse cuenta fácilmente la imagen, digamos. Esto era un momento que el que dice una microexperiencia de muerte, dice Barthes, pero era un momento, digamos, de estar dentro del instante de la fotografía, de ese momento, digamos, trascendente de la fotografía. Me encontré ayer con una frase de 100 años de soledad, que es un comentario sobre el daguerrotipo, donde dice, García Márquez habla dice de José Arcadio Buendía, en verdad José Arcadio Buendía estaba asustado la diáfana mañana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poco a poco a medida que su imagen pasaba a las placas metálicas. Digamos que esa transferencia de su imagen a la placa lo iba desgastando, ¿no? Que es de alguna manera, no sé, me parece que es un poquito, a mí se me había olvidado que este pasaje de 100 años de soledad tiene que ver con eso bueno, esta cosa mágica tiene que ver con esto de que uno deja algo sobre la imagen, ¿no? Cuando se hace una fotografía, que algo pierde uno allí, no sé. En el tiempo en que, bueno, el video no está completo, pero
yo lo había dejado como en un loop interminable, en que él está cabeceando, vuelve otra vez, cabecea y vuelve otra vez. Según me dijeron que era porque él no dormía de noche porque le daba susto no despertarse. Entonces, de día, dormía de día. Y él se muere cuando yo estoy editando esto y yo decido que la cortina le cubra la cara. Digamos como que en vez de que sea un loop interminable en que está siempre respirando y moviéndose, digamos hay un momento en que esta cortina, que es como un velo amenazante, ¿no?, de verdad cubre la cara. Bueno, eso es un poco como lo que les quería. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Para mí fue Eh, harto tiempo para... Estamos grabando, así que voy a pedir que todas las preguntas que sean con micrófono, por favor. Bueno, Oscar, muchas gracias por la conferencia. Para mí en particular esta conferencia la había esperado mucho tiempo. Dagmara me comentó hace un tiempo atrás de tu trabajo, hace como 5 o 6 años atrás más o menos, que te venía siguiendo un poco la pista y bueno, muchas gracias por estar acá presente y estar en esta conferencia. Me gustaría conocer un poco sobre tu proceso creativo, cómo planteas tú tus proyectos, cómo nacen. Comentaste en un momento que partían desde una pregunta. ¿Cómo vas desarrollando esta pregunta o cómo surgen cada uno de tus proyectos? Eso como que me gustaría saber. Bueno, digamos como un poquito como lo que te he contado de lo de Richard Sennett, que él basa, digamos, sobre, el libro del artesano se basa sobre la idea de que las manos piensan. Es decir, que no solamente hay una transmisión de sentido, sino también de conocimiento a través de la conexión entre las manos y el cerebro. Eso me parece muy bonito. Y bueno, es un poco como ir y venir con los sistemas, con la materia, con lo que pasa, con lo que no pasa, digamos, darle tiempo para entender, digamos, como esas cosas. Yo, la verdad, en la escuela no aprendí nunca un sistema de producir obra. No lo tengo, no lo aprendí. Lo fui, digamos, como descubriendo con el tiempo y fui dándome cuenta que había que tener paciencia. Que si una cosa uno no la entendía, pues lo mejor era dejarla un tiempo a ver si llega un momento en que algo aparece como y responde. Que no es, digamos, me cuesta mucho trabajo proponerme hacer algo ya y llevarlo hasta el final en 2 meses o en 6 meses o en un año. Me cuesta mucho trabajo. Yo tengo que, digamos, estoy como encadenado, retomando cosas del pasado, intentos que hice, juegos o cosas y esa es como mi manera de trabajar. Pues otros, me imagino yo, lo hacen de otra manera, ¿no? Pues digamos, o por lo menos una cosa que está anclada a la otra se sucede como lo mío es un poquito menos ordenado, digamos. Es un poquito menos, Como un proceso más anárquico. ¿más que? Anárquico, más como que... Puede ser, digamos, sí.
digamos que lo que yo puedo decir de los narcisos, digamos, o de cualquiera de estas piezas, la puedo decir después de que lo hice, porque, o en el proceso de hacerlo, como que lo fui entendiendo, digamos, ¿no? No puedo racionalizar una cosa, entenderla y hacerla, como si fuera, digamos, una... No me funciona así, no funcionó así. Me parece que hay como algo con la intuición, que lo llama a uno hacia un punto y no a otro, como que esa es. Pero obviamente hay otras maneras de mucho más prolíficas, no sé, me parece de pronto, no sé, de hacerlo. Y al comienzo de la conferencia comentaste tu relación con otros artistas. Me gustaría saber o profundizar un poco más cómo influyó en tu carrera estas relaciones que tuviste con otros artistas de otras disciplinas y cómo influyó en tu trabajo. ¿Qué estás Bueno, haciendo digamos, ahora? yo tengo por ahí he hablado de un amigo, Fernel Franco, un fotógrafo, que me invita a su casa un día porque me había tomado una foto. Y él me invita a que entre al cuarto oscuro. Mete el papel en la cubeta y la imagen empieza a aparecer y eso para mí fue una cosa impresionante. Bueno, obviamente, digamos como que yo, sin ser fotógrafo, todavía, bueno, en ese momento había muy pocos fotógrafos realmente en el mundo. Ahora todos somos fotógrafos de alguna manera. Pero, digamos, sin ser fotógrafo, entendí, comprendí, digamos, como cosas de la naturaleza de la fotografía que me llamaban la atención. Sobre todo, digamos, como esa relación con el tiempo. Eso tan bonito que dice Barthes, digamos, cuando se muere una persona, cuando se muere una persona que tú conoces, solamente queda, digamos, algunas cosas para que te remiten a la persona. Una de esas, muy potente, es la fotografía. Y la fotografía tiene una fuerza muy grande cuando no existe el referente. Mayor todavía cuando no existe el referente. Si tú tienes una fotografía de la taza en la que tomas el café y se te quiebra la taza, tú dices, esta es la taza donde yo tomaba el café. Tú puedes tener otra foto de una taza igual, pero esa es una taza parecida a la que tú tenías, pero no es la taza en la que tú tomabas café, ¿no? Es como esa capacidad que tiene la fotografía de llevarlo a uno a rescatar la persona, al otro, pero a la vez hacerle evidente que ya no está. Sobre todo, digamos, pues en el caso de que el referente no existe, digamos, ¿no? Esa es una cosa fuerte, potente, que tiene esa capacidad de reclamar que tiene la fotografía con los personajes. La gente sale en las manifestaciones a reclamar con las fotos de las personas. Este es el que no está aquí. Llama la atención el trabajo sobre la propia imagen, esa especie de reiteración del retrato personal, digamos, en una suerte de poética de la evanescencia, ¿no? Algo que aparece y desaparece. Y nombraste a Richard Sennett
que es justamente un gran estudioso del cuerpo en su relación con la ciudad, bueno, con la historia. Eh, Quisiera preguntarte, a lo largo de cuánto tiempo fuiste desarrollando toda esta especie de meditación en torno a la propia imagen, en torno al tiempo y en torno a la desaparición, porque justamente y citando a Barthes como lo hiciste, recuerdo que él decía algo así como que la fotografía es la certeza de la muerte. Bueno, digamos que l- el, el impulso, no sé, la pulsión inicial que fue con los narcisos fue proponer un, un autorretrato donde yo, digamos, también es muy interesante lo del mito del narciso, porque el narciso se ve, pero a la vez ve a otro. Se está viendo a él, pero ve a otro en el agua, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es mi autorretrato y es el que yo estoy poniendo en un plan existencial, digamos, en un plan de vida, de movimiento, de posibilidad de morir, de peligro, no sé. Aquí en la exhibición que vamos a ver también está la línea del destino, que es un retrato, un autorretrato hecho con agua en la palma de la mano. Pero a la vez hay unos retratos de otras personas que no soy yo, digamos, que son otros y que tienen, digamos, para mí y digamos que se han desprendido de la misma idea de de esta idea o de estas pequeñas ideas que yo he planteado aquí, digamos, de la cuestión del desprendimiento de la imagen, de la fijación, el desfijar la imagen, de la evanescencia, de la posibilidad de pérdida de la imagen, digamos. Que es el otro también, ¿no? Que es esa relación con el otro tan conflictiva en nuestros tiempos. Muchas gracias por tu tremenda presentación. Igual interesada y feliz de conocer más sobre tu trabajo. Y siguiendo un poco con el tema de quienes están retratados, igual me inquieta la pregunta en general a qué está tu propio rostro, pero también a quiénes más están siendo retratados, a qué obedece la selección de quienes están, la selección de esos rostros, y si generalmente son hombres. No, digamos, en las biografías hay hombres y mujeres de mediana edad y, digamos, bueno, las fotografías hacen parte de un archivo que yo compré mucho antes de pensar que a mí me interesaría la fotografía, pero simplemente yo compré una bolsa de negativos y positivos en los años 70, en un estudio a la gente de la calle le tomaban fotos cuando iba caminando. Esto lo iban a destruir y yo lo compré, simplemente una bolsa. Y la tuve por muchos años y de las biografías de ahí saqué, haciendo el cálculo que esas personas, si no habían muerto ya habían pasado muchos años de esa foto. Y bueno, lo que pasa es, básicamente, es que es una imagen que sale de una rejilla, de un contenedor, una mancha que se convierte, mientras se llena, se convierte en esta imagen y luego se deshace, ¿no?
básicamente esos son, y igual son hombres y mujeres. Lo mismo pasa con el aliento. En el aliento, digamos, lo que hacía yo, o que me llamaba mucho la atención, era los obituarios. La gente publica la foto del ser querido que se murió, reclamando, digamos, como su recuerdo, ¿no? Y eso aparece un día, ¿no? Allí aparecen pequeñitas. Esas imágenes de obituario, que hay señoras, señores, niñas, niños, no sé, ¿no? Esas imágenes son las que yo imprimo, y son imágenes que ya han sido publicadas en el periódico, digamos, como que tomadas porque no sé si pienso que de pronto el instante de mirarlo podría ser más memorable que la misma foto, pero no sé, solamente que lo pienso. No sé, yo pienso como hay algo que pasa como que cuando uno está recordando un olvido, cuando está a punto de llegar el recuerdo del olvido, o a punto de olvidar un recuerdo, me parece que es allí un micromomento muy, digamos, decisivo, importante. De esas dos cosas que no son opuestas, sino que hacen parte de lo mismo. La memoria y el olvido están allí, y si no hay memoria no hay olvido, y si no hay olvido no hay memoria, ¿no? Y no hay recuerdo. Están allí como en dos, y tan necesario olvidar como recordar, no sé. Están allí como es en ese pequeño punto donde se dan las cosas. Discúlpeme si me fui por otro lado. Sí. Pero Interesante, bueno, tremendo lo que acabas de relatar, es sumamente poético. O sea, el retratar ese instante de tránsito preciso entre el olvido y la memoria, súper tremendo. Pero igual por lo que cuentas respecto a los retratados, es interesante la relación que se puede establecer con la obra de Eugenio Dittborn, las aeropostales, sí, 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 sí. tiene series de retratos también Sí, 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 extraídos de archivos, sí, de sí, revistas sí, con rostros de presidiarios, presidiarias, sí. sacados de enciclopedia. Bueno, es un Increíbles. universo mayor de imágenes, pero están bastantes Sí. veces retratados. Dibujos de retratos hechos por esquizofrénicos o personas en hospitales psiquiátricos. Y también el tema de la reproductividad técnica, también. Sí, Y la memoria y el recuerdo y el olvido también. sí, sí, sí. Y bueno, y he visto, sé que trabajó muchas impresiones serigráficas también, ¿no? Sí. Yo lo conocía en Cali porque él hizo una exhibición muy importante en Cali. Eugenio, increíble fotógrafo, increíble artista. Bueno. Me parece sumamente interesante esta filosofía que hay detrás de la imagen, sobre todo cuando se lleva a una materialidad, que en tu caso es el agua. Y es increíble cómo uno puede reflexionar a partir de cuando la imagen no está fija del todo, sino que está viva, ¿no? En tu caso comentabas de que, eh, por ejemplo, cuando uno daba el aliento para ver la imagen, a veces llegaba saliva y se transformaba en la imagen. Interesante esa filosofía que hay de por medio. Mi pregunta tiene que ver
¿cómo encontraste tu materialidad? ¿Cómo encontraste el agua? ¿Cómo, de dónde, cómo surgió esta cosa de trabajar con el agua? ¿Cómo lo fuiste encontrando? ¿Cuánto tiempo te demoraste en encontrar eso? Bueno, yo había hecho, digamos, unos trabajos antes con, con, con agua y pigmentos, digamos, sobre lienzo, cuando estaba como en los años 80, comienzos de los 80. Y luego hice unos trabajos que se llamaron cortinas de baño, que esos trabajos también fueron como muy importantes para mí. Un poquito yo estaba buscando salirme del formato del lienzo. Entonces hice unas pinturas con aerógrafo que también tenía que ver con la serigrafía, con lo que yo había aprendido en serigrafía, con el secado, con lo que se demoraba en secar la pintura aguada, o la pintura más o menos aguada o seca. Y lo que hice fue como unas figuras evanescentes que están detrás de la cortina de baño. De manera que eran como unos espectros, no sé, detrás de unas cortinas, donde lo que se veía en la cortina realmente, además de esa sombra, eran las gotas reales, la huella real del agua que cabía sobre la cortina. Bueno, explicarlo se me hace difícil, pero digamos, eso era algo que había hecho yo antes de hacer. Luego hice una pieza grandísima que se llamaba Atlántida, que era un dibujo con agua en un museo, y eso se pudrió, eso fue terrible. Vi cómo se fue cambiando ese paisaje. Fue terrible para la exposición también por lo que produjo allí de microorganismos, bacterias, cosas. Pero a la vez, digamos, había algo interesante en eso, ¿no? En esa posibilidad de hacer algo que quedara como allí en proceso, digamos, ¿no? Un poco a partir de allí empecé a hacer los narcisos que ya eran como más controlables, digamos, y que se podían como mantener allí más fácil. Entonces, finalmente fue como la experiencia de trabajar con otro elemento, porque explicabas de este recipientes con agua, primero es como una serigrafía para poner el carbón sobre el agua, se hace una serigrafía para Sí, poder... sí, digamos que es una pantalla tensada con una tela con tensada tela. y aquí está la cubeta debajo, se pone allí y entonces como está tensada no toca el agua y se pasa polvo como haciendo una especie de, ¿cómo se llaman Cuando polvo de hornear, cuando uno hace cocina, cuando uno... Sí, bueno, yo lo polvo. hacía con una barrita de carbón y quedaba la imagen, el polvito caía, eh, como hacer un stencil, Claro, un sí, una stencil, extensión. solo que horizontal, ¿no? Y listo, Mm. allí queda. Si el agua está completamente quieta, a veces con una capa de carbón previo para que le dé como una estabilidad, ¿no? Y bueno, y en los videos, digamos el primer video que se llama Narciso, que está allí, pues es sobre un lavamanos, la imagen, hecha con una rasqueta, el polvo cae y la imagen empieza a deshacerse, deformarse a medida que se va vaciando el lavamanos. Pero hay, digamos, como un dibujo, no es una fotografía, sino un dibujo con línea. Entonces hay como la imagen y su sombra que cuando ya no hay agua se encuentran. Pero cuando se encuentran se destruye. ¿No?
idea me pareció chévere, me gustó. Sí, es muy Me pareció poético bueno. por lo demás. Gracias. Llego. Sí, Oscar, felicitar tu trabajo en el sentido de viéndolo desde las artes gráficas, la experimentación, el juego. Por ahí viene mi comentario también. ¿Cuánto de juego, cuánto de y de filosofía, cuánto de la tensión que digo existencial, la tensión humana que puede haber, la experiencia? Pero también, por otro lado, está el laboratorio, ¿verdad? Y también hay algo que mueve al artista en ese sentido. El trabajo del agua fuerte para luego derivar al video. Cuando te encuentras con lo efímero, estoy haciendo una improvisación aquí, cuando te encuentras con lo efímero, yo veo que entra el video por una necesidad también de que quede plasmado el instante, aquel que si no fuiste en vivo y en directo, digamos presencialmente, no podrías tampoco conocer. Recordando el dibujo con agua en el pavimento. O sea, son recursos muchas veces mínimos y que son tan potentes, ¿verdad? El sol, o sea, hay una relación que cualquiera podría teorizar mucho o crear mucho a partir de tu obra. Entonces, de esta poética, eso quiero destacar. Sin embargo, digamos, hay una contradicción, ¿no? Porque yo estoy grabando para que eso exista, Claro. ¿no? Estoy grabando algo que se está deshaciendo. Entonces, hay una Y justamente contradicción allí. Sí. Y cuando trabajas con matrices, trabaja desde el grabado, el grabado que busca una permanencia y una multiplicación de la imagen para su permanencia, ¿verdad? Para que no desaparezca. Sí. Y sin embargo, con esos recursos generas un arte efímero. Entonces, ahí hay una interesante reflexión que se puede hacer también desde pensar la gráfica, ¿verdad? Y me parece muy interesante bueno, ya cuando trabaja lo del video, la imagen que estamos viendo acá, entras en la fotografía. Entonces, la relación del grabado y la fotografía es muy potente, muy cercana. De verdad, en esta serigrafía de carbón, esta barra de carbón que queda en el agua, produce también un efecto fotográfico. ¿Un efecto qué? Fotográfico, en el sentido sí. De los matices que se pueden generar dentro de la propia... Y el origen es fotográfico, ¿no? El origen es fotográfico, exacto. Sí. Así que en ese sentido, yo siempre pienso en la infancia de los niños, en la creación, en cómo podemos motivar. Uno puede ver tu obra y motivarse. ¿Cuánto de juego hay? Por eso te pregunto. Detrás puede haber una historia muy existencial o muy crítica, como puede haber ninguna. El narcisismo es potente, pero se trata de sí mismo. Eso. ¿Qué tan importante te parece a ti jugar con los materiales? Ya has dicho que te demoras mucho tiempo. No hay que apurar el juego, entonces. No sé, ¿qué percepción tienes respecto a eso? Bueno, es como un poco como lo que hablaba de las reparaciones. Digamos que una cosa es reparar un reloj para que vuelva a decir la hora, para que vuelva a dar la hora correctamente. Y otra cosa es reparar un reloj para que solamente dé la hora una vez cada semana, en un momento. Yo no sé si eso se puede hacer, ahorita estoy especulando, pero no sé si uno puede hacer que el reloj solamente dé la hora, de manera que yo soy el que me tengo que acordar que el reloj, es decir, yo soy el reloj del reloj,
Me tengo que acordar que en ese momento me va a dar la hora. Si no, no tiene sentido. No es, pero eso podría tener algún sentido. No sé, esa cosa absurda. Digamos que ese trastorno en la reparación podría ser una cosa que va más allá de la utilidad para que está hecho, ¿no? O por lo menos que pone en discusión su propio sentido, su propia utilidad. Un poco creo yo que podría ser eso, sí. Sí, exacto, sí, sí. Eso podría ser. Finalmente, hablando de reparaciones, creo haber leído, pero ya no recuerdo dónde ni cuándo, un texto asociando tu obra al proceso político colombiano, o sea, a todas estas décadas de conflicto, ¿no? Bueno, y mi pregunta, o sea, era esa, ¿no? O sea, ¿cómo fuiste viviendo desde tu rol de artista, como colombiano, como ser humano, todo esto que fue sucediendo y de qué manera esto fue afectando tu trabajo? Absolutamente, yo creo que absolutamente ha tenido mucho que ver. Digamos, darme cuenta de que existe todos los días una absoluta, digamos, algo que decía este filósofo sobre el mar de archivo, ¿no? Que él dice que más o menos, pues es lo que logro entender más o menos, es decir, que el archivo se consolida cuando hay un soporte estable que lo detiene, que lo controla. Y él dice, cuando yo hundo la letra save, la tecla save, está salvado, digamos, el archivo, ¿no? Sin embargo, nosotros en la vida cotidiana experimentamos eso que es esa sofisticación de sistemas para borrar, para desactivar, para develar o velar los archivos. O también para, digamos, como que esa pulsión, digamos que hay una tensión constante en la pulsión por permanecer y la pulsión por borrar lo que permanece. Y eso es en la historia, digamos, en los periódicos, en lo de todos los días, estamos viendo esas dos fuerzas que se dan, ¿no? Entre el impulso por hacer olvidar o el impulso por la pulsión por recordar cosas que no son o que pueden, no sé, y que son, digamos, los eventos que todos los días estamos viviendo en nuestra... ¿sí? Yo en un momento dado me afectaba, digamos, yo estaba leyendo precisamente cuando hice lo de los espejos a Roland Barthes, hablando precisamente del poder de la fotografía cuando el referente no está, digamos. Y en este caso los obituarios eran claves, porque el obituario es lo que está diciendo, esta persona no está ya. Y yo extraje fotografías de personas
que habían muerto de cáncer, que habían muerto en un accidente, que las habían matado, digamos, por muchos motivos. Sin embargo, esa pieza especialmente me parece que ha ido tomando una interpretación, no sé si es una interpretación o ha sido relacionándolo con la desaparición. Ahora, los desaparecidos no necesariamente son muertos, pueden haber desaparecidos vivos, no sé. Pero, y yo tengo todo, digamos, bueno, y el espectador tiene todo el derecho de llevar para donde quiera el curso de esa experiencia, de verlo. Lo que yo diga no tiene mucho, no me parece que sea muy importante. Yo les he comentado, digamos, sobre todo porque me interesa como transmitir un poco cómo ha sido, digamos, como mis intenciones y cómo se van encadenando, pues, sobre todo con relación al tiempo, a la fragilidad, digamos, a la fragilidad de la memoria también. También un poco rescatando el olvido como una posibilidad importante, digamos, pues digamos como que está sobrevalorado, o está muy valorado la memoria y muy desvalorizado el olvido, ¿no? Y el olvido es algo que absolutamente necesario porque si no, no podríamos recordar. Empezando por eso nos pasa lo de Funes el Memorioso. Bueno, eso es, y les agradezco que hayan estado Muchas gracias. hasta ahora. Muchísimas gracias. Bueno, lo último deja muchísimo de pensar a mí, me dejó un poco en el nivel personal, en el nivel político, en el nivel histórico. Mucho para seguir reflexionando al respecto, pero como si eso fuera poco, tenemos la segunda parte ahí abajo. El aforo, estamos al tope de aforo en ese momento en esa sala, es doble de lo que está abajo. Así que vamos a pedir que nos ayuden, que se dividan en dos grupos. Vamos a hacer 2 visitas más o menos de unos 10 minutos junto con Oscar allí en la sala. Así que voy a pedir más o menos la mitad que espere arriba en el patio mientras otra mitad baja hacia la sala. Los invitamos ahí, por favor. Muchas gracias, Oscar. Okay.